El estridente sonido del teléfono de Marco Valentini rompió el silencio de su residencia en un edificio de ladrillo rojo. Eran exactamente las 2:17 de la madrugada cuando gimió y se estiró en la amplia cama para silenciar la intrusión. La habitación que lo rodeaba estaba decorada con madera oscura y cuero, y unas pesadas cortinas bloqueaban la noche de Boston. Como hombre que se ocupaba de delicadas operaciones en toda la ciudad, las llamadas nocturnas no eran inusuales. Socios con asuntos urgentes, socios extranjeros que olvidaban las zonas horarias o problemas que requerían su atención inmediata. Lo que sí era inusual era el número desconocido que iluminaba su pantalla. Valentini respondió con voz ronca por el sueño, con el tono de un hombre acostumbrado a que le obedezcan. El sonido que le recibió no era el de un socio o colaborador. Era, sin lugar a dudas, el sollozo aterrado de un niño. «Mamá, no se despierta», susurró una vocecita temblorosa entre sollozos. «Lo he intentado todo. Respira raro. Por favor, ayúdanos». Marco se incorporó de inmediato, completamente alerta. Sus instintos, agudizados por años de lidiar con situaciones peligrosas, se activaron sin vacilar. «¿Quién es? ¿Con quién hablo?» «Emma», susurró la niña. «Emma Taylor. Tengo 8 años. Mamá dijo que si alguna vez había una emergencia y ella no podía ayudar, debía llamar a papá. ¿Eres mi papá?» La mente de Marco se aceleró. No era su hija. No tenía hijos. Era claramente un número equivocado. Una niña desesperada que había marcado mal el número de su padre en un momento de pánico. «No, Emma, no soy tu papá», dijo Marco con suavidad, con la voz menos agitada. «Pero quiero ayudarte. ¿Tu mamá está enferma? ¿Has llamado al 911?» Los sollozos de la niña se intensificaron. «Mamá dice que nunca llame al 911 a menos que ella lo diga. Si lo hago mal, me llevarán lejos de ella. Intenté llamar a papá, pero usted contestó, por favor, ¿puede ayudarnos? Mamá no se despierta y tengo miedo». Marco ya se había levantado de la cama y se estaba poniendo unos vaqueros oscuros y un jersey. Su mente racional le decía que le dijera a la niña que colgara y llamara a los servicios de emergencia. No era su problema. Tenía reuniones importantes programadas, obligaciones que no podían posponerse. Pero algo en la voz de la niña, el miedo crudo y la esperanza desesperada, atravesó su habitual indiferencia. «¿Dónde estás, Emma? ¿Puedes decirme tu dirección?», preguntó, cogiendo las llaves de la cómoda. Entre sollozos entrecortados, Emma le dio una dirección en Dorchester, un barrio obrero a unos 20 minutos de la residencia de Marco en North End. Mientras avanzaba por el pasillo tenuemente iluminado, pasando junto a viejas fotografías familiares e iconos religiosos en las paredes, Marco mantuvo a la asustada niña al teléfono. «Voy a ayudarte, Emma. Quédate al teléfono conmigo. ¿Puedes abrirme la puerta cuando llegue?» «Mamá dice que nunca se debe abrir la puerta a extraños», respondió Emma, con voz débil e insegura. «Es una regla inteligente», coincidió Marco, mientras sus pasos resonaban al bajar las escaleras. «Cuando llegue, te llamaré por tu nombre a través de la puerta y tú podrás hacerme preguntas para asegurarte de que soy la persona con la que has hablado por teléfono. ¿Qué te parece?» «De acuerdo», aceptó Emma. «Por favor, date prisa. Mamá respira de forma extraña». Marcos superó varios límites de velocidad mientras conducía por las calles vacías de Boston, con su Alfa Romeo negro moviéndose en la oscuridad como una sombra. La voz preocupada de la niña lo guiaba a través del sistema de su coche. Se enteró de que la madre de Emma, Olivia Taylor, tenía 32 años, tenía 2 trabajos y llevaba varios días sintiéndose mal, pero no podía permitirse faltar al trabajo. Emma se había despertado con sed, había encontrado a su madre inconsciente en el sofá y había intentado todo lo que se le había ocurrido para despertarla antes de llamar al número que creía que era el de su padre. La dirección le llevó a un modesto edificio de apartamentos, con la pintura descascarillada y puertas de seguridad que habían visto días mejores. Marco encontró el apartamento 3B y llamó suavemente a la puerta. «Emma, soy Marco Valentini, el hombre del teléfono. Estoy aquí para ayudarte a ti y a tu madre». Oyó unos pequeños pasos acercándose a la puerta. «¿Cómo me llamo?», preguntó una voz cautelosa. «Emma Taylor.
Tienes 8 años y tu madre se llama Olivia, respondió Marco con paciencia, con una voz que transmitía una calma constante que hacía que la gente confiara en él incluso en situaciones de crisis. Tras un momento de vacilación, se oyó el clic de la cerradura y la puerta se abrió para revelar a una niña pequeña con el pelo rubio enmarañado y los ojos azules asustados, que agarraba con fuerza un osito de peluche gastado. Detrás de ella, Marco pudo ver un pequeño apartamento escasamente amueblado y a una mujer desplomada en un sofá raído, con la respiración entrecortada. Marco se acercó a Olivia con cautela. Incluso en su estado inconsciente, podía ver que era hermosa. Su cabello oscuro se extendía sobre los cojines del sofá y sus delicados rasgos estaban enrojecidos por la fiebre. Le puso una mano en la frente y sintió el calor ardiente de una fiebre peligrosa. Emma, tu madre está muy enferma. Tenemos que llevarla al hospital, dijo Marco con firmeza, mientras buscaba su teléfono. No, gritó Emma, agarrándole del brazo. Mamá dijo que nada de hospitales. No nos lo podemos permitir. La última vez que estuvo enferma, las facturas la hicieron llorar durante semanas. Marco dudó, con el dedo suspendido sobre la pantalla. Miró el rostro sonrojado de Olivia y luego la expresión aterrorizada de Emma. Tomó una decisión rápida, guardó el teléfono en el bolsillo y levantó suavemente a Olivia del sofá. Pesaba muy poco en sus brazos. Emma, coge el bolso de tu madre y su documento de identidad. Vamos al Massachusetts General. Conozco a gente allí. Todo irá bien. 15 minutos más tarde, Marco atravesaba las puertas de urgencias con Olivia en brazos, mientras Emma corría a su lado, aferrada a su osito de peluche y al bolso de su madre. Su nombre, pronunciado en voz baja a la persona adecuada, abrió las puertas al instante a pesar de la hora intempestiva. Olivia fue ingresada rápidamente y diagnosticada con neumonía grave y deshidratación peligrosa. Si hubieras esperado hasta mañana, quizá no habría sobrevivido, le dijo el médico a Marco en privado. Está muy débil, desnutrida, y es evidente que lleva días luchando contra esta enfermedad. Marco asintió con severidad, apretando la mandíbula. Mientras el personal médico atendía a Olivia, se sentó con Emma en la sala de espera. La niña acabó durmiéndose apoyada en su brazo, su pequeño cuerpo finalmente relajándose tras el terror de la noche. Él estudió su rostro, preguntándose por el padre al que ella había intentado llamar, el hombre que debería haber respondido en su lugar. Pasaron las horas. Marco envió un breve mensaje a su segundo al mando, posponiendo sus obligaciones matutinas. Cuando una enfermera finalmente se acercó para informarle de que Olivia se había estabilizado y preguntaba por su hija, Marco levantó con cuidado a Emma, que dormía, y la llevó a la habitación de su madre. Olivia Taylor abrió los ojos con confusión cuando vio a un hombre desconocido llevando a su hija. A pesar de su debilidad, inmediatamente intentó incorporarse, con su instinto protector superando a su enfermedad. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca pero firme. ¡Mamá! Emma se despertó y se apresuró a salir de los brazos de Marco para subirse a la cama del hospital. Este es Marco. Intenté llamar a papá cuando no te despertabas, pero creo que marqué mal el número. Marco vino a ayudarnos. La mirada confusa de Olivia se cruzó con la de Marco. En esos pocos segundos de contacto visual, Marco vio orgullo, miedo y una feroz independencia que luchaban con la gratitud y la vergüenza. Soy Marco Valentini, dijo simplemente, con voz baja y tranquila. Tu hija me llamó por error. Estaba muy preocupada por ti. Lo siento mucho, susurró Olivia, con las mejillas enrojecidas por algo más que la fiebre. Emma sabe el número de su padre para emergencias, pero pulsé mal los botones, terminó Emma, acurrucándose junto a su madre. Marco nos ayudó, mamá, te llevó a su coche, nos trajo aquí e hizo que los médicos nos atendieran de inmediato. Olivia miró a su alrededor y se fijó en la habitación privada y en la atención de primera clase que estaba recibiendo. Entrecerró los ojos con comprensión y preocupación. No puedo permitirme esto, susurró. Ya está todo arreglado, dijo Marco en voz baja, sin revelar nada con su expresión.
No acepto caridad, señor Valentini, respondió Olivia, con voz cada vez más firme a pesar de su estado de debilidad. Marco la observó durante un momento, admirando su espíritu, aunque reconociendo el orgullo obstinado que probablemente la había llevado a seguir trabajando, a pesar de una enfermedad que casi la mata. Considérelo un favor a Emma, sugirió. Ella es muy persuasiva. Al amanecer en Boston, cuando la luz dorada se colaba por la ventana del hospital, las fuerzas de Olivia comenzaron a desvanecerse de nuevo. El médico insistió en que necesitaba descansar. Marco se dispuso a marcharse, habiendo cumplido su inesperado papel, pero se detuvo en la puerta. Debería irme. Necesita descansar y yo tengo... comenzó a decir. Quédate, susurró Olivia, sorprendiéndose tanto a sí misma como a él. Solo un rato. Emma confía en ti y yo... Me gustaría dar las gracias como es debido al hombre que me ha salvado la vida. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la habitación y algo inesperado pasó entre ellos. Una conexión que ninguno de los dos había previsto, forjada en el crisol de un número equivocado y una noche de crisis. En contra de todos los hábitos de su vida cuidadosamente controlada, Marcos se encontró caminando de vuelta hacia la cama del hospital y sentándose en la silla junto a ella. Me quedaré, dijo simplemente. 3 días después de aquella fatídica noche, Olivia Taylor fue dada de alta del Hospital General de Massachusetts con órdenes estrictas de descansar durante al menos 2 semanas. Marco Valentini la había visitado a diario, llevándole flores sencillas para alegrar la estéril habitación y libros apropiados para su edad a Emma, que le había tomado un cariño sencillo, como el que a veces los niños sienten por los adultos que entran en sus vidas en momentos de crisis. Durante esas breves visitas al hospital, Marco y Olivia habían intercambiado lo básico de sus vidas. Su ascenso desde sus raíces en Brooklyn, ahora supervisando varias operaciones en toda la ciudad. Su lucha como madre soltera que trabajaba como asistente administrativa durante el día y representante de atención al cliente a distancia por la noche, para llegar a fin de mes, después de que su exmarido Scott las abandonara hacía 2 años. Lo que Marco no le había contado era que había encargado a uno de sus socios de mayor confianza que investigara el paradero de Scott Taylor, preocupado por la imposibilidad de Emma de localizar a su padre en caso de emergencia. El informe, que había llegado por canales seguros esa mañana, revelaba que Scott Taylor se había vuelto a casar hacía 6 meses y se había mudado a Seattle con su nueva esposa, cambiando su número de teléfono sin informar a su hija. De pie en el modesto apartamento de Olivia, Marco observó el espacio con ojos atentos. Lo que había parecido simplemente escaso en el pánico de aquella primera noche, ahora se revelaba como un hogar mantenido, con esmerado cuidado a pesar de los recursos limitados. Los muebles estaban desgastados, pero inmaculadamente limpios. Las fotos familiares cuidadosamente dispuestas y las obras de arte de Emma expuestas en un lugar destacado. En un pequeño escritorio en la esquina había pilas de papeles y facturas con avisos de vencimiento que Olivia había intentado ocultar apresuradamente cuando llegaron. «De verdad que no tienes por qué quedarte», dijo Olivia, acomodándose con cuidado en el sofá donde Marco la había encontrado inconsciente unos días antes. «Ya te hemos molestado bastante». «No es ninguna molestia», respondió Marco, dejando las bolsas de la compra que había traído. Se había fijado en que la nevera estaba casi vacía durante su primer encuentro. Emma me va a enseñar su colección de piedras en su habitación y le he prometido que le haré mis famosas tortitas para cenar. ¿Tortitas para cenar? Olivia arqueó una ceja y esbozó una pequeña sonrisa a pesar de su evidente incomodidad por aceptar ayuda. El desayuno para cenar es una tradición muy arraigada, insistió Marco con seriedad. Además, las tortitas son literalmente lo único que puedo cocinar sin activar los detectores de humo. Eso le valió una risa sincera, seguida inmediatamente por una mueca de dolor de Olivia, cuyos pulmones en recuperación protestaban. «Tranquila», le advirtió Marco, acercándose para servirle un vaso de agua. Sus dedos se rozaron cuando se lo entregó, y ambos fingieron no notar la pequeña corriente que pasó entre ellos. Mientras Marco se ocupaba en la cocina, Olivia lo observaba con curiosidad indisimulable.
Con sus vaqueros oscuros y su sencillo jersey, no se parecía en nada a la figura cuyo nombre se susurraba ocasionalmente en ciertos círculos. Allí, en su humilde cocina, rebuscando entre utensilios desiguales y tarareando desafinado, parecía casi normal, si se ignoraba el caro reloj y el inconfundible aire de confianza que le daba el no cuestionar nunca la autoridad de nadie. ¿Por qué estás aquí realmente, Marco?, preguntó Olivia de repente. No me malinterpretes. Te agradezco todo lo que has hecho, pero los hombres como tú no suelen dedicar su tiempo libre a ayudar a desconocidos, y menos aún a desconocidos de este barrio. Marco se detuvo con un bol en la mano. La pregunta merecía una respuesta sincera. Todavía estoy intentando averiguarlo, admitió. Algo sobre esa noche, la voz de Emma por teléfono, encontrarte tan enfermo, me conmocionó. Me hizo darme cuenta de lo aislado que me he vuelto en mi propio mundo. Dejó el bol y se apoyó en la encimera. Tengo cientos de números en mi teléfono, pero a las 2 de la madrugada, ninguno de ellos habría hecho lo que yo hice por una niña que no conocían. ¿Qué dice eso de la vida que he construido? La expresión de Olivia se suavizó. Dice que fuiste exactamente el número equivocado adecuado esa noche. Su conversación se vio interrumpida por Emma, que entró saltando en la habitación, con las manos llenas de piedras de colores que insistió en que Marco examinara inmediatamente. La velada transcurrió con sorprendente facilidad. Cena de tortitas, las animadas historias de Emma sobre el colegio y la relajación gradual de Olivia al aceptar que la presencia de Marco no tenía condiciones. Después de acostar a Emma, Marco y Olivia se sentaron en la pequeña mesa de la cocina con tazas de té. En la tranquila intimidad del apartamento, Marco se encontró compartiendo cosas de las que rara vez hablaba. Su infancia en Brooklyn, con unos padres que valoraban la fuerza por encima de los sentimientos, la soledad que conllevaba su posición, sus recientes dudas sobre el significado de todo aquello. Tengo todo lo que creía que quería, confesó. Y la mayoría de los días no siento nada en absoluto. No puedo imaginar tenerlo todo y seguir siendo infeliz, dijo Olivia sin juzgar. Pero supongo que todos quedamos atrapados en nuestros propios patrones. ¿Cuál es el tuyo?, preguntó Marco. Olivia trazó el borde de su taza, pensativa. El orgullo, dijo finalmente. Estoy tan decidida a salir adelante por mí misma que rechazo la ayuda incluso cuando la necesito desesperadamente. La semana pasada casi me mata. La honestidad entre ellos era tan inesperada como refrescante. Cuando Marco se marchó esa noche, algo había cambiado entre ellos. El comienzo de una conexión que desafiaba sus mundos diferentes. Durante las 2 semanas siguientes, mientras Olivia recuperaba fuerzas, Marco se convirtió en una presencia habitual en sus vidas. Se encargó de que les llevaran la compra, ayudó a Emma con sus deberes de matemáticas e incluso hizo discretos arreglos para garantizar que Olivia recuperara su trabajo cuando se recuperara. Cada visita profundizaba su conexión, a pesar de las ocasionales protestas de Olivia sobre la caridad. No somos caridad, insistió Marco una noche mientras lavaban los platos juntos después de cenar, con Emma absorta en un nuevo libro en la sala de estar. ¿Es eso lo que somos? ¿Amigos? ¿Amigos?, preguntó Olivia, entregándole un plato para que lo secara. Me gustaría pensar que sí, respondió Marco, mirándola a los ojos. El momento se prolongó entre ellos, cargado de posibilidades tácitas. El sonido del teléfono de Marco rompió el momento. Al mirar la pantalla, su expresión cambió. Tengo que contestar, es Tokio. Mientras Marco salía a atender la llamada, Olivia terminó de fregar los platos, con la mente a 1000 por hora. Había estado luchando contra su creciente atracción por Marco, diciéndose a sí misma que solo era gratitud o el atractivo de su generosidad hacia Emma. Pero en momentos de tranquilidad como este, ya no podía negar la conexión que se estaba creando entre ellos, ni la imposibilidad de que eso llevara a algo. Eran de mundos diferentes. La vida de Marco, llena de reuniones privadas y negocios internacionales, no tenía cabida para una madre soltera con dificultades y facturas médicas cada vez más elevadas. Fuera lo que había entre ellos, tenía fecha de caducidad.
Cuando Marco regresó, su expresión era preocupada. Tengo que volar a Tokio mañana. Hay una situación que requiere mi atención personal. Por supuesto, dijo Olivia, intentando parecer despreocupada. De todos modos, ya te hemos quitado bastante tiempo. Emma y yo estaremos bien. Marco estudió su rostro, sintiendo que las barreras volvían a levantarse. Esto no es un adiós, Olivia. Solo es un viaje. Volveré en una semana. Olivia asintió sin atreverse a hablar. Ya había oído promesas antes de Scott. Solo un fin de semana de chicos. Solo una cena de negocios. Solo una oportunidad más. Todos preludios de decepción. Quiero enseñarte algo antes de irme, dijo Marco, sacando su teléfono. No sabía cuándo decírtelo, pero... Titubeó. He pedido a alguien que investigara el paradero de Scott. Emma se merece poder localizar a su padre. Olivia se tensó. ¿Investigaste a mi exmarido sin decírmelo? Me preocupaba Emma, explicó Marco. Una niña debería poder contactar con su padre en caso de emergencia. No te correspondía a ti tomar esa decisión, dijo Olivia, con voz fría. Mi relación con Scott, por complicada que sea, no es algo que tú debas gestionar o arreglar. Marco se dio cuenta demasiado tarde de su error. En su mundo, los problemas se identificaban y se resolvían de manera eficiente. Pero las relaciones humanas no eran operaciones que se pudieran gestionar, y la vida de Olivia no era una situación que él pudiera controlar. Tienes razón, admitió. Me he extralimitado. Lo siento. La fácil cordialidad entre ellos se había evaporado, sustituida por una tensión incómoda. Mientras Marcos se preparaba para marcharse, Olivia se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho en actitud protectora. Que tengas un buen viaje a Tokio, dijo formalmente. Gracias de nuevo por todo lo que has hecho por nosotros. Marcos sintió el desdén en sus palabras. Olivia, no hagas esto. No me alejes por haber cometido un error. No te estoy alejando, dijo ella en voz baja. Solo estoy siendo realista. Tienes una vida a la que volver, Marco. Una vida que no tiene nada que ver con nosotros. Él quería discutir, romper las barreras que ella estaba reconstruyendo. Pero Emma apareció en el pasillo, frotándose los ojos somnolientos. ¿Te vas, Marco?, preguntó, con evidente decepción en su voz. Solo por un tiempo, pequeña, respondió, arrodillándose a su altura. Tengo que ir a Japón por trabajo. ¿Me traerás algo de Hello Kitty?, preguntó Emma con esperanza. Por supuesto, prometió Marco, con un nudo en el pecho por la facilidad con la que esta niña se había ganado un lugar en su vida. Cuando salió al pasillo, la voz de Olivia lo detuvo. Marco, dijo ella en voz baja, estaremos bien, no nos debes nada. Las palabras sonaron como una puerta que se cerraba. Marco quería dar media vuelta, hacerle entender que su presencia en sus vidas no tenía nada que ver con la obligación y sí con la conexión inesperada que había encontrado con ellos. Pero la expresión de Olivia era firme, y él reconoció el orgullo que le frustraba y le impresionaba a la vez. Adiós, Olivia, dijo en su lugar, con unas palabras que sonaron más definitivas de lo que pretendía. Ninguno de los dos se dio cuenta de que fuerzas ajenas a su control ya se habían puesto en marcha, fuerzas que pronto pondrían a prueba todo lo que creían saber sobre la confianza y los caminos inesperados que conducen a la conexión. Para Marco Valentini, Tokio en octubre era un torbellino de luces de neón, cuidadosas negociaciones y noches de insomnio. Lo que debería haber sido un viaje rutinario de una semana para suavizar las preocupaciones de la sociedad se había convertido en complejas discusiones que exigían toda su atención. A pesar de la diferencia horaria de 16 horas, Marco se encontraba mirando su teléfono a horas intempestivas, redactando mensajes para Olivia y Emma, solo para borrarlos sin enviarlos. El orgullo y la incertidumbre le impedían ponerse en contacto con ellas. Su última conversación le había dejado un peso en el pecho que ningún éxito empresarial podía aliviar. Por primera vez en años, cerrar un acuerdo importante le parecía vacío en comparación con la simple satisfacción de hacer tortitas en una pequeña cocina mientras Emma le contaba cómo había sido su día. Mientras tanto, en Boston, Olivia había vuelto al trabajo en contra del consejo de su médico, incapaz de permitirse más tiempo libre sin sueldo.
La neumonía la había dejado debilitada, y compaginar su trabajo diario con el trabajo a distancia por las tardes, mientras cuidaba de Emma, agotaba la poca energía que había recuperado. Las facturas del hospital habían empezado a llegar. A pesar de las garantías de Marco de que todo estaba bajo control, los extractos del seguro mostraban miles de dólares que debía pagar la paciente. Olivia miró la última factura, con los números bailando ante sus ojos agotados. Incluso con planes de pago, no había forma de que esto funcionara junto con el alquiler, los servicios públicos y las necesidades básicas de Emma. La realidad financiera era aplastante, pero fue el silencio de Marco lo que le dejó un dolor inesperado. Ella lo había alejado, preparándose para su inevitable desaparición de sus vidas. Los hombres como Marco Valentini no se conformaban con mujeres con muebles de segunda mano y tarjetas de crédito al límite. Sin embargo, una pequeña y tonta parte de ella había esperado que él fuera diferente, que llamara o enviara un mensaje de texto o apareciera en su puerta con su presencia tranquila y su interés genuino por la colección de piedras de Emma. «Mamá, ¿Marco volverá alguna vez?», preguntó Emma una noche mientras Olivia la acostaba en la cama. La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de esperanza infantil y complejidad adulta. «Está muy ocupado con su trabajo, cariño», respondió Olivia con cautela. «Las personas importantes como Marco tienen grandes responsabilidades. Pero me prometió traerme algo de Hello Kitty de Japón», insistió Emma. «Y él siempre cumple sus promesas». Olivia alisó el cabello de Emma, eligiendo sus palabras con cuidado. «A veces los adultos hacen promesas con buenas intenciones, pero la vida se complica. Eso no significa que sean malas personas». «Papá también solía decir eso», observó Emma con la devastadora claridad de los niños, «antes de dejar de venir a verme». La comparación con Scott le dolió. «Intenta dormir un poco», le susurró Olivia, besándole la frente y retirándose al salón, donde le esperaban las facturas y las preocupaciones. 2 semanas después de la partida de Marco, mientras las negociaciones en Tokio se prolongaban, Olivia recibió una carta certificada que lo cambió todo. Era del Hospital General de Massachusetts, informándole de que un donante anónimo había pagado la totalidad de su factura médica. Ese mismo día, sonó el timbre de su apartamento y apareció un repartidor con una gran caja dirigida a Emma, con matasellos de Tokio y que contenía una elaborada casa de muñecas de Hello Kitty. No había ninguna nota, ningún mensaje, solo una silenciosa prueba de que Marcos seguía pensando en ellas. Olivia se quedó en la sala de estar, observando la alegría de Emma por el regalo inesperado, con sus propias emociones en una complicada mezcla de gratitud, alivio y renovada confusión sobre el hombre que había irrumpido en sus vidas. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Olivia finalmente le envió un mensaje de texto a Marco. «Gracias por el regalo de Emma y por la factura del hospital. No tenías por qué hacerlo». Su respuesta llegó casi de inmediato, a pesar de la diferencia horaria. Ambas cosas estaban muy atrasadas. «¿Cómo te encuentras?». Una pregunta tan simple, pero que abrió las compuertas. Pronto comenzaron a enviarse mensajes con regularidad, reconstruyendo su conexión a través de miles de kilómetros. Marco compartió las frustraciones de sus negociaciones, mientras que Olivia confesó sus dificultades para equilibrar el trabajo y la recuperación. De alguna manera, la distancia facilitaba la honestidad, permitiéndoles expresar sentimientos que quizá habrían ocultado cara a cara. 3 días después, Marco llamó con una noticia inesperada. «La situación de Tokio finalmente se ha resuelto, pero mi próximo vuelo es a Londres, no a Boston. Hay preocupaciones sobre nuestras operaciones en Europa y tengo que ocuparme de ellas personalmente». Olivia ignoró la punzada de decepción. «Parece importante, aunque Emma se sentirá decepcionada. Ha estado contando a todos en el colegio que tiene un amigo que viaja por todo el mundo». «Pásame el teléfono», pidió Marco. Cuando la voz emocionada de Emma se escuchó al otro lado de la línea, él le hizo una promesa solemne. «Puede que no vuelva tan pronto como esperaba, pero te llamaré por videollamada cada 2 días para que me cuentes cómo va el colegio y ver cómo crece tu colección de piedras».
Trato hecho. Trato hecho, aceptó Emma con entusiasmo. Fiel a su palabra, Marco comenzó a llamar por videollamada con regularidad. Lo que comenzó como breves llamadas para saber cómo estaban, se convirtió en cenas virtuales, con Marco colocando su teléfono en su habitación de hotel en Londres, mientras Emma y Olivia comían en la mesa de su cocina. A pesar de la distancia física, Marco se integró más que nunca en su vida cotidiana. Durante una de esas llamadas, después de que Emma le mostrara a Marco su último proyecto artístico por videollamada, Olivia le confesó sus crecientes preocupaciones económicas. La baja médica me ha retrasado en todo. Estoy haciendo turnos los fines de semana en una cafetería local para ponerme al día con el alquiler, pero no es suficiente. Marco frunció el ceño con preocupación. Déjame ayudarte, Olivia. No como caridad, sino como un préstamo, si eso te hace sentir más cómoda. Los préstamos entre amigos rara vez terminan bien, dijo Olivia, sacudiendo la cabeza. Ya se me ocurrirá algo. Siempre lo hago. La conversación pasó a temas más ligeros cuando Emma regresó, pero Marco no podía quitarse la preocupación de la cabeza. Después de terminar la llamada, llamó a su director de operaciones en Boston y puso en marcha un plan que esperaba que ayudara sin herir el orgullo de Olivia. 2 días después, Olivia recibió un correo electrónico de una empresa con la que Marco tenía relación. Estaban ampliando su equipo de atención al cliente y buscaban trabajadores remotos con experiencia que pudieran manejar problemas de servicio complejos. El puesto ofrecía un salario considerablemente superior al de su actual trabajo nocturno, con beneficios y horarios flexibles. El correo electrónico citaba su experiencia en su empresa actual como motivo de su interés. Olivia se quedó mirando la pantalla, con la sospecha y la esperanza luchando en su interior. Esto tenía toda la influencia de Marco. Sin embargo, el puesto era real, la empresa era legítima y el trabajo estaba dentro de sus cualificaciones. Después de una noche de insomnio sopesando el orgullo y la practicidad, presentó su solicitud, pasó por el proceso de entrevista y le ofrecieron el puesto. Durante su siguiente videollamada, se enfrentó directamente a Marco. ¿Has conseguido tú esta oferta de trabajo? Marco tuvo la delicadeza de parecer ligeramente avergonzado. Les sugerí que contactaran con candidatos cualificados. Tu experiencia te hacía perfecta para el puesto. La decisión de contratarte fue suya, no mía. ¿Entonces no es caridad?, insistió Olivia. Son negocios, respondió Marco. Ellos necesitan gente buena, y tú necesitas un trabajo que valore adecuadamente tus habilidades. El hecho de que ayude a alguien que me importa es una ventaja adicional. La frase «alguien que me importa» quedó suspendida entre ellos, sin que ninguno de los dos quisiera examinar demasiado de cerca sus implicaciones. A medida que octubre daba paso a noviembre, las obligaciones europeas de Marco se extendieron aún más comparadas en Frankfurt, París y Madrid. La distancia comenzó a parecer normal, y su relación existía en el espacio entre las zonas horarias y las responsabilidades. Aunque Marco nunca lo dijo explícitamente, Olivia intuía su renuencia a volver a la vida aislada que llevaba antes de conocerlos. En sus videollamadas, parecía más animado hablando de los proyectos escolares de Emma que de sus negocios. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Era más de medianoche en Boston cuando sonó el teléfono de Olivia. Respondió aturdida y se sorprendió al oír la voz de Scott, su ex marido, el padre de Emma, con quien apenas había hablado en meses. Olivia, gracias a Dios que has contestado, dijo Scott, con la voz tensa y lo que parecía pánico. Necesito tu ayuda, tengo un problema grave. Ahora completamente despierta, Olivia se incorporó en la cama. ¿Qué tipo de problemas, Scott? Problemas financieros, malas inversiones, algunas deudas que no pude cubrir. He estado pidiendo prestado a algunas personas a las que no debería, admitió. Me están amenazando, Olivia, y mi esposa se fue la semana pasada cuando se enteró. Lamento oír eso, dijo Olivia con cautela, pero no veo cómo puedo ayudarte. Yo misma apenas llego a fin de mes. Eso no es lo que he oído, respondió Scott, cambiando de tono. Se dice que últimamente te llevas muy bien con Marco Valentini. El Marco Valentini. Olivia se quedó paralizada.
¿Cómo sabes lo de Marco? Emma lo mencionó cuando la llamé la semana pasada. Investigué un poco. Menudo partido, Lev. Debe de estar bien. La mención casual de haber llamado a Emma, algo que no había hecho en meses, combinada con sus insinuaciones sobre Marco, hizo que la ira recorriera el cuerpo de Olivia. ¿Qué quieres, Scott? Solo un pequeño préstamo, temporal. 100,000 resolverían todo, dijo Scott como si pidiera calderilla. Puedes pedírselos a tu novio rico. Considéralo una compensación por la manutención de los hijos. Eres increíble, susurró Olivia. Marco no es mi novio, y aunque lo fuera, nunca le pediría dinero para sacarte de apuros. La voz de Scott se endureció. Piénsalo, Olivia. Emma necesita a su padre en su vida, no a un tipo cualquiera que juegue a ser padre. Sería una pena que Valentini se enterara de algunas de tus indiscreciones pasadas. Apuesto a que no lo sabe todo sobre ti, ¿verdad? La amenaza flotaba en el aire, resucitando recuerdos que Olivia había intentado desesperadamente enterrar. Antes de Emma, antes de casarse con Scott, había habido una época más oscura, malas decisiones, una condena por un delito menor de su turbulenta juventud que había conseguido borrar, pero que Scott conocía con todo detalle. ¿Me estás amenazando?, preguntó Olivia, con una voz apenas superior a un susurro. Solo señalo la realidad, respondió Scott con suavidad. Necesito dinero. Tú tienes acceso a él. Es una solución fácil para todos. Tras terminar la llamada con una respuesta evasiva, Olivia se sentó en la oscuridad de su dormitorio, con la mente a 1000 por hora. La inesperada reaparición de Scott y sus amenazas lo complicaban todo. Si Marco se enteraba de su pasado, del cargo por hurto en tiendas a los 19 años, de los 60 días en la cárcel del condado, ¿cambiaría la forma en que la veía? ¿Pondría en peligro su nuevo puesto? Y lo que era más importante, cómo se había entrelazado tanto su vida con la de Marco, que su exmarido lo veía como una fuente de rescate financiero. Los límites entre la gratitud, la amistad y los sentimientos más profundos se habían difuminado hasta quedar irreconocibles. A la mañana siguiente, Olivia esperó a que Emma se fuera al colegio antes de tomar una decisión. Se encargaría de esto ella misma, sin involucrar a Marco. Tenía ahorros, no muchos, pero suficientes para ofrecerle a Scott algo que lo mantuviera a raya hasta que encontrara una solución más permanente. La idea de perder su nuevo trabajo o ver la decepción en los ojos de Marco le resultaba insoportable. Lo que Olivia no sabía era que Scott, inmediatamente después de hablar con ella, había hecho otra llamada a un número que había obtenido por medios poco legales. Y Marco, que aún estaba en Madrid pero tenía previsto regresar a Boston en unos días, ya estaba al tanto de Scott Taylor como de las amenazas que había proferido. El juego estaba a punto de cambiar y ninguno de los jugadores comprendía del todo lo que estaba en juego. El coche privado de Marco Valentini se detuvo frente a su residencia de Boston bajo un cielo gris y amenazador que reflejaba su estado de ánimo. La llamada de Scott Taylor había despertado algo en él, un instinto protector que no sabía que poseía. En lugar de responder al evidente intento de extorsión de Scott, revelando los problemas legales del pasado de Olivia y exigiendo dinero a cambio de su silencio, Marco había dado instrucciones a su socio de mayor confianza para que recopilara un informe completo sobre Scott Taylor. Los resultados pintaban un panorama inquietante. Deudas de juego, negocios fallidos y un historial de utilizar a Emma como moneda de cambio contra Olivia. Lo más preocupante eran las pruebas que sugerían que Scott había estado vigilando las actividades de Olivia, rastreando sus conexiones y su situación financiera como un depredador al acecho de una oportunidad. Al entrar en su casa, Marco debatió cuál sería su siguiente movimiento. La opción más sencilla sería contarle todo a Olivia inmediatamente. La llamada de Scott, la investigación, todo. Pero una parte más calculadora de él, el estratega que había construido su posición mediante una cuidadosa planificación, se preguntaba si manejar el asunto de Scott discretamente podría ahorrarle a Olivia un dolor innecesario. La decisión se tomó por él cuando su teléfono sonó con un mensaje de Olivia. Necesito hablar contigo urgentemente. ¿Podemos vernos esta noche?
Marco cambió de rumbo inmediatamente y se dirigió a Dorchester sin dudarlo. Cuando Olivia abrió la puerta de su apartamento, la tensión de las últimas 24 horas era evidente en las ojeras y en la tensión de sus hombros. Emma ya estaba dormida y el apartamento estaba en silencio, salvo por el suave golpeteo de la lluvia contra las ventanas. «Has vuelto», dijo Olivia, con sorpresa que sustituyó momentáneamente a la preocupación. «Pensaba que todavía estabas en Europa». «Terminé antes», respondió Marcos simplemente, siguiéndola al salón. El espacio familiar, que antes le había resultado tan extraño, ahora le resultaba más cómodo que su propia residencia. «Tu mensaje parecía urgente». Olivia le indicó que se sentara y luego caminó nerviosamente de un lado a otro antes de sentarse con él en el sofá. «Tengo que contarte algo que debería haberte contado hace semanas». Marco esperó, dándole espacio para que encontrara las palabras. «Antes de conocer a Scott, antes de Emma, estaba en una mala situación», comenzó Olivia, con voz firme a pesar de su evidente incomodidad. «Tenía 19 años, trabajaba por el salario mínimo y no podía pagar el alquiler. Tomé una decisión estúpida y robé en unos grandes almacenes artículos caros que pensaba revender. Me pillaron, me acusaron de un delito menor y pasé 60 días en la cárcel del condado». Hizo una pausa, observando su rostro en busca de una reacción. «Años más tarde conseguí que borraran mis antecedentes. Pero sucedió. No estoy orgullosa de ello, pero es parte de quien soy, parte del camino que finalmente me llevó a Emma y a una vida mejor». Marco escuchó sin interrumpir, con una expresión cuidadosamente neutra. Cuando ella terminó, le preguntó en voz baja: «¿Por qué me cuentas esto ahora, Olivia?». La franqueza de su pregunta la tomó por sorpresa. «Porque, porque valoro tu amistad, porque ahora trabajo para tu empresa, porque no quiero que haya secretos entre nosotros». «¿Es esa la única razón?», insistió Marco, cuya intuición le decía que había algo más. Olivia apartó la mirada, vacilando en su determinación. «Scott llamó anoche. Tiene problemas económicos y cree que puedo conseguir dinero de ti. Me amenazó con contarte mi pasado si no le ayudaba». Marco comprendió todo. «Así que me lo cuentas primero para quitarle su ventaja». «Sí», admitió Olivia. «Lo siento, debería haberte contado mi historial cuando me ofreciste el trabajo». Marco se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. «Olivia, mírame». Cuando ella lo miró a los ojos, él continuó con suavidad. «Ya lo sabía». «¿Qué?», susurró Olivia, con la confusión sustituyendo la culpa. «Después de aquella primera noche, cuando Emma llamó y te encontré tan enferma, hice que te examinaran», explicó Marco. «Es el procedimiento habitual cuando me involucro con alguien, cuando ayudo a alguien. El informe incluía tus antecedentes penales borrados». Olivia se puso de pie bruscamente, con la ira reflejada en su rostro. «¿Me investigaste sin decírmelo, igual que hiciste con Scott?». «Sí», admitió Marco sin disculparse. «Es lo que hago, Olivia. Evalúo situaciones, recopilo información, protejo mis intereses». «¿Eso es lo que somos para ti? ¿Un interés que proteger?», preguntó ella, con el dolor evidente bajo su ira. Marco se pasó la mano por el pelo con frustración. «No es eso lo que quería decir. Mira, Scott también me llamó, ayer. La misma historia, las mismas amenazas. Esta revelación dejó a Olivia helada». «¿Te llamó directamente? ¿Cómo consiguió tu número?». «Eso no es importante ahora», dijo Marco, poniéndose de pie frente a ella. «Lo que importa es que está intentando manipularnos a los dos, y no voy a permitir que te haga daño a ti ni a Emma». «Así que te encargarás tú», desafió Olivia. «Le pagarás y harás que desaparezca». «Eso no es una solución, Marco. Es un parche». «No he dicho nada de pagarle», respondió Marco. «Hay otras formas de manejar a hombres como Scott». Algo en su tono alarmó a Olivia. «¿Qué significa eso exactamente?». Marco se acercó. Su expresión se suavizó. «Significa que me preocupo por ti y por Emma más de lo que esperaba, más de lo que probablemente sea prudente, y protejo lo que me importa». La simple declaración quedó suspendida entre ellos,
cargada de implicaciones tácitas. Por un momento, ninguno se movió. El único sonido era el ritmo constante de la lluvia contra las ventanas. Olivia rompió el silencio primero. No puedo ser otro proyecto que arreglar, Marco. Otro problema que resolver con tus recursos y contactos. Las relaciones no funcionan así. ¿Es eso lo que tenemos? ¿Una relación? Preguntó Marco en voz baja. Antes de que Olivia pudiera responder, sonó su teléfono. El número de Scott iluminaba la pantalla. Con un suspiro de resignación, respondió con el altavoz. Scott, no es un buen momento. El tiempo es algo que no tengo, Liv, respondió Scott, con voz tensa por el pánico. Mis acreedores no son muy pacientes. ¿Ya has hablado con tu amigo? Estoy aquí, Taylor, interrumpió Marco con voz aguda y controlada intensidad. Dejémonos de juegos. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Scott se recuperó rápidamente de la sorpresa. Señor Valentini, me alegro de poder hablar con usted directamente por fin. Como le expliqué a Olivia, tengo un problema financiero temporal. Nada grave, solo un problema de liquidez. Pensé que tal vez podríamos llegar a un acuerdo. Por el bien de Emma, por supuesto. Por el bien de Emma, repitió Marco, endureciendo el tono. La hija cuyas llamadas ignoras, para cuyas emergencias no estás disponible. Esa Emma. Cuidado, Valentini, advirtió Scott. Estás hablando de mi hija, mi carne y mi sangre, no la tuya, por muchos juguetes caros que le compres. La expresión de Marco se ensombreció, pero Olivia le puso una mano en el brazo para contenerlo. Scott, dijo con firmeza, no habrá dinero, ni de mí ni de Marco. Si tienes problemas, busca ayuda, pero no nos metas en ellos. Te arrepentirás, Olivia. Siseo Scott. Los dos os arrepentiréis. La llamada terminó abruptamente, dejando tras de sí un tenso silencio. Está desesperado, observó Marco. La gente desesperada comete errores. Olivia se dejó caer en el sofá, agobiada por el peso de la situación. Esto es exactamente lo que temía. Mi pasado complicando las cosas. Scott causando problemas. Por eso intenté mantenerte a distancia. Marco se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para ofrecerle consuelo, pero dejándole espacio. Olivia, todo el mundo tiene un pasado. El mío no es tan impecable como podrías pensar. La diferencia es que mis errores están enterrados bajo el éxito y la reputación. ¿Qué habrías hecho si Scott hubiera hecho público mi historial? Preguntó Olivia mirándole a los ojos. Nada, respondió Marco con sinceridad. Un delito menor cometido hace 20 años no cambia quién eres ahora. Una mujer extraordinaria que está criando a una hija increíble contra todo pronóstico. Si acaso, hace que tu trayectoria sea aún más impresionante. La sinceridad de sus ojos rompió algo en el corazón de Olivia. Una barrera que había mantenido no solo contra Marco, sino contra la posibilidad de volver a confiar en alguien después de la traición de Scott. Tengo miedo, Marco, admitió en voz baja. No de Scott, sino de esto, de nosotros. Sea lo que está pasando entre nosotros, no tiene sentido sobre el papel. Somos de mundos diferentes. Marco le tomó la mano y le acarició la palma con el pulgar. Quizá por eso funciona. Quizá cada uno tiene algo que el otro necesita. El momento se vio interrumpido por unos golpes insistentes y fuertes en la puerta. Tras intercambiar miradas preocupadas, Marco se colocó protectivamente delante de Olivia mientras ella iba a abrir. A través de la mirilla, Olivia vio a dos agentes de policía uniformados. Con el corazón latiéndole con fuerza, abrió la puerta. ¿Olivia Taylor?, preguntó la agente. Cuando Olivia asintió, la agente continuó. Venimos por Scott Taylor. Ha habido un incidente. Las siguientes horas pasaron como una nebulosa. Scott había sido arrestado al intentar huir de una partida de póker de altas apuestas después de que lo pillaran haciendo trampas. En su desesperación, había agredido al guardia de seguridad que intentó detenerlo y ahora se enfrentaba a graves cargos. Durante el proceso, había nombrado a Olivia como contacto de Emma, alegando que su hija se quedaba con él durante el fin de semana, una mentira descarada destinada a crear problemas.
Al amanecer, la crisis inmediata se había resuelto. Los contactos de Marco habían ayudado a aclarar la situación de la custodia, asegurando que las falsas declaraciones de Scott no provocaran una intervención innecesaria de los servicios sociales. Olivia, agotada pero aliviada, contempló el amanecer desde la ventana de su cocina mientras Marco preparaba café. Gracias, dijo en voz baja, por estar aquí, por ayudarme a superar todo esto. Marco le entregó una taza humeante. Siempre, esa sencilla promesa contenía mucho. Se sentaron en un cómodo silencio. Los acontecimientos de la noche habían forjado un nuevo entendimiento entre ellos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Olivia finalmente. Con Scott, aclaró Marco. Se enfrentará a cargos, pero mi gente se asegurará de que su caso no te afecte a ti ni a Emma, le aseguró Marco. No con Scott, dijo Olivia. Con nosotros. Marco consideró la pregunta cuidadosamente. Eso depende de lo que tú quieras, Olivia. Yo sé lo que quiero. ¿Y qué es?, preguntó ella. Más mañanas como esta, respondió él simplemente. Más cenas de tortitas con Emma. Más de ti. Vaciló y luego añadió. He construido una vida de operaciones y obligaciones, pero hizo falta una llamada equivocada a las 2 de la madrugada para darme cuenta de lo que me estaba perdiendo. Tú y Emma me habéis dado algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Una conexión que importa más que cualquier otra cosa. Olivia dejó su café y se acercó a él. No será fácil. Nuestras vidas son completamente diferentes. Eran diferentes, corrigió Marco. Ahora ya están entrelazadas, lo hayamos planeado o no. La gente hablará, advirtió Olivia. Dirán que voy detrás de tu dinero, que estás pasando por una crisis de mediana edad. Marco esbozó una leve sonrisa. Que hablen. Nosotros sabemos la verdad. Cuando la luz de la mañana inundó la pequeña cocina, la voz somnolienta de Emma llamó desde el pasillo. «Mamá, ¿hay alguien aquí?». Apareció en la puerta, con el pelo revuelto por el sueño, y luego esbozó una amplia sonrisa. «Marco, has vuelto». Se lanzó a sus brazos con total confianza, y Marco la cogió con facilidad, un gesto que ahora le resultaba familiar y entrañable. Por encima de la cabeza de Emma, sus ojos se encontraron con los de Olivia, con una pregunta silenciosa en ellos. «Sí», dijo Olivia en voz baja, respondiendo tanto a la observación de Emma como a la pregunta tácita de Marco. «Ha vuelto, y creo que se quedará un tiempo». 6 meses después, Olivia estaba de pie en el balcón de una casa frente al mar en Cape Cod, observando a Marco y Emma construir un elaborado castillo de arena a la orilla del agua. El sol primaveral brillaba en el anillo de compromiso de su dedo, modesto para algunos estándares, pero perfecto para ella, un símbolo del equilibrio que habían encontrado entre sus mundos. El camino no había sido fácil. Los problemas legales de Scott habían acabado en un acuerdo con la fiscalía, y Marcos se había asegurado discretamente de que Emma pudiera mantener el contacto con su padre mediante visitas supervisadas mientras él recibía ayuda para su adicción al juego. Olivia había destacado en su nuevo puesto, ganándose un ascenso por méritos propios y acallando a los críticos que suponían que se trataba de favoritismo. Habían sido objeto de escrutinio cuando su relación se hizo pública, pero la novedad se desvaneció cuando quedó claro que no se trataba de una relación pasajera para ninguno de los dos. Habían elegido un término medio. Ni el apartamento de Olivia ni la casa de Marco, sino un nuevo hogar que les pertenecía a ambos, donde la colección de rocas de Emma ocupaba un lugar destacado junto a las fotografías familiares de Marco. Marco levantó la vista del castillo de arena y vio que Olivia los observaba. Su sonrisa, la verdadera, la que llegaba a sus ojos, no la expresión mesurada que mostraba a sus socios, todavía le hacía saltar el corazón. Le susurró algo a Emma, que se rió y asintió con entusiasmo. Mientras regresaban a la casa cubiertos de arena y riendo, Olivia pensó en la extraña alquimia del azar y la elección que los había unido. Un número equivocado a las 2 de la madrugada. La decisión de responder a la petición de ayuda de una niña. Un susurrado «quédate», que lo había cambiado todo. Marco se acercó a ella y la rodeó la cintura con sus brazos llenos de arena. Emma ha declarado que el castillo de arena está terminado
y ahora exige un helado para celebrarlo. ¿Ah, sí? Olivia sonrió y se inclinó hacia él para que la abrazara. Es muy persuasiva, respondió Marco con solemnidad. Debe de haberlo heredado de su madre. Emma tiró de las manos de ambos. ¿Podemos tomar un helado y luego llamar a los abuelos para enseñarles nuestro castillo antes de que la marea lo arrastre? Los padres de Marco, inicialmente cautelosos con la inesperada relación de su hijo, poco a poco se habían ido encariñando con Olivia y estaban completamente encantados con Emma, que ahora los consideraba sus abuelos extra. Por supuesto, accedió Marco, intercambiando una mirada divertida con Olivia. Primero la familia, luego el helado. Mientras caminaban de la mano hacia la casa, Olivia se maravilló de lo natural que había sonado Marco al decirlo. Familia. No era una palabra que usara a la ligera, pero ahora los abarcaba a los tres. Una familia forjada no por lazos de sangre ni por obligación, sino por el más raro de los elementos. Una elección tomada noche tras noche para quedarse cuando habría sido más fácil irse. Un número equivocado que, de alguna manera, había sido exactamente el correcto.